¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición que es la última del ciclo presente de Fuego Cruzado. Hoy vamos a hablar de temas políticos en general, algunos hechos en particular bastante movida. Se volvió medio movida la situación política a partir de definiciones que se dieron en la arena política por parte de algunos actores importantes en el escenario nacional. El 6 de octubre pasado, los Estados Unidos rectifica posición del gobierno de Joe Biden y levanta todas las sanciones a Horacio Cartes, cuyos derechos quedan restituidos íntegramente. Poco después, al mes siguiente, el 14 de noviembre, Cartes, o el nombre de Cartes vinculado a la actividad más partidaria y en forma directa, tomando decisiones importantes, propone a Camilo Pérez, presidente del Comité Olímpico Paraguayo, ser candidato a intendente de Asunción. Y unos días después, 2 semanas después, el 29 de noviembre pasado, se lleva a cabo la plenaria de Honor Colorado en la que Cartes ratifica con bastante vehemencia la candidatura presidencial de Pedro Aliana para el 2028 y hace también ciertos señalamientos a Santiago Peña en materia de gestión y de la necesidad de un mayor acercamiento al partido. Son algunos hechos políticos que se dan en el ámbito desde donde se ejerce el poder. También hay otros que protagonizaron sectores de la oposición a los que nos vamos a referir. Hubo elecciones en Ciudad del Este, en donde ganó por segunda vez consecutiva, por este margen, tercera victoria de la oposición y segunda con un margen muy amplio por parte del equipo de Miguel Prieto, también y su proyección a nivel nacional. Para hablar de esto estamos con personas que están en el ámbito de las comunicaciones, pero de la comunicación política en particular, con analistas. Arranco por mi derecha, no por una cuestión de edad ni nada por el estilo. Pero no está mal. Alberto Peralta, ¿qué tal? Es mi debilidad hacia la derecha. Exacto. ¿Cómo están? Como saludo a la gente. Bueno, es siempre agradable estar acá, poder debatir contigo, con los invitados que siempre son de un nivel que excede el mío. Por eso, viste que la ubicación no es casual. Nosotros dos de este lado, periodistas y más pliqui, claro, los más entendidos, así es. En el flanco izquierdo. José Fernando Duarte, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Benjamín? Un placer estar contigo en Fuego Cruzado y con todos los panelistas que nos acompañan hoy. Gracias por estar. También Camilo Suárez. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo estás? Acá en la extrema izquierda. En la extrema izquierda. Un gusto compartir con ustedes, Alberto. José, ¿cómo están? Un gusto. Nada de esto es casual. José Fernando, arranco contigo sobre estos hechos. Vos podés obviamente incorporar los que más te parezcan relevantes, pero como algunos aspectos de este cierre de fin de año son definiciones políticas en el principal partido político y en el movimiento hegemónico de ese principal partido político. Entonces, ¿cuál es tu lectura de estos últimos acontecimientos? Bueno, yo creo que estamos entrando el próximo año, un año que va a ser eminentemente electoral. Es natural que en estos contextos existan estas reconfiguraciones, reposicionamientos. El Partido Colorado es la única institución política que en el proceso democrático se constituyó en un espacio real de disputa de poder, que tiene mecanismos y reglas de legitimación de sus autoridades y que practica la democracia interna. En ese sentido, es muy sano que en las internas municipales se dé una confrontación de figuras. La decisión política del Movimiento de Honor Colorado es una decisión audaz, una apuesta estratégica. La figura de Camilo Pérez representa un modelo de gestión que va a buscar modernizar la ciudad, que va a buscar mejorar los procesos de gestión, pero va a afrontar una interna real, con candidatos competitivos y con una disidencia colorada completamente dividida, porque le tiene enfrente ya la candidatura oficializada de Fuerza Republicana de Arnaldo Samaniego, el exintendente. También por Colorado Añetete está el diputado Dani Centurión. Y también entiendo que Nicolás Zárate, el exministro de Educación, ratificó su precandidatura. En ese contexto, la única fuerza orgánica
de real gravitación en el Partido Colorado y en el país es el Movimiento Honor Colorado, bajo la conducción del presidente del partido, Horacio Cartes, y yo estoy seguro que la victoria de Camilo, por su propia personalidad y el atractivo que genera para sectores urbanos como la Asunción y por el apoyo de un movimiento político orgánico, realmente organizado, con conducción clara, yo creo que va a ser posible y veremos cómo se desarrollan esos acontecimientos en la capital. Hay una cuestión que todos fuimos testigos, la reacción, Camilo, de sectores de la oposición y de los medios afines a la oposición saltaron, pegaron el grito al cielo cuando se enteran de la nominación, de la postulación de Camilo Pérez, no así en el caso de otras candidaturas que ya la antecedían. ¿Crees que esto es un síntoma de preocupación por parte de sectores de la oposición que consideraban ya casi un hecho la victoria en Asunción? ¿Cómo ves las elecciones en sí con esta figura que, digamos que se la vio como más potable para presentar al electorado Asunción? Mira, empecemos por Asunción, pero después quiero retrotraerme un poco a hacer una lectura de lo que fue este último un año. Que creo que el año pasado a esta altura nosotros también nos sentamos a conversar y hacer una evaluación y cosas que cambiaron en un año. Con respecto al tema de las elecciones municipales y la aparición de la candidatura de Camilo Pérez, yo considero que el Partido Colorado como partido, más allá de los movimientos internos, está en una ecuación endemoniada. Porque las candidaturas que hoy presenta el espacio conocido como la disidencia colorada, que hoy tiene a dos actores importantes, Arnaldo Samaniego y Daniel Centurión, que para mí todavía no es claro si van a ir separados o van a ir en una sola candidatura, que puede ser Dani Centurión o Arnaldo Samaniego. Sí me queda claro que ese reagrupamiento que se dio en torno al sector de Hugo Velázquez, el sector de Petengil, Lilian Samaniego, etcétera, es como una especie de forzar una mesa de negociaciones en una correlación de fuerzas más favorables con Mario Abdo Benítez. Pero no sé si eso se va a dar o va a terminar profundizándose una crispación y una fractura ya de largo plazo. Digo, para mí todavía es una incógnita. Dicho eso, creo que estos sectores internos, Arnaldo Samaniego, Dani Centurión, tienen mayores chances, si van juntos, mayores chances de ganar las internas del Partido Colorado. ¿Sí? Sí, a mí me da la impresión que si ellos fueran juntos, tienen mayores chances de ganar. El gran problema de Camilo Pérez son las internas del Partido Colorado. ¿Cuál es la disyuntiva endemoniada que yo digo y la ecuación endemoniada del Partido Colorado? Es que si gana alguno de la disidencia, la oposición tiene el camino mucho más fácil para ganar la intendencia municipal. Ahora bien, si gana Camilo Pérez las internas del Partido Colorado, a la oposición se le complica mucho las chances de ganar, en caso que la candidatura de la oposición sea la candidatura de Soledad Núñez, que todo apunta a que sería la candidatura de la oposición. ¿Por qué? Porque Camilo Pérez, de alguna manera, abstrayéndome de toda la cuestión de su origen político, tanto Soledad Núñez como Camilo Pérez, como producto electoral, le hablan al mismo tipo de electorado. El electorado que está cansado de chambonadas, de improvisados, de aventureros, de gente que no tiene gestión. Solamente que uno allí pone a comparar Camilo Pérez versus Soledad Núñez y dice: Soledad Núñez, que fue presentada hasta ahora por las grandes corporaciones mediáticas como la persona con experiencia, la técnica, la que tiene gestión, y ahora aparece otra persona que tiene el mismo perfil: experiencia, gestión, es técnico, etc. O sea, allí van a ponerse a comparar. Bueno, ¿cuál es tu experiencia de gestión, Soledad Núñez? Y allí todos aquellos que son los que apoyan la candidatura de Soledad Núñez van a verse casi forzados a reconocer que su experiencia de gestión es haber sido ministra de Horacio Cartes. Exactamente. Y eso golpea muy fuertemente en su base. Entonces allí va a tener una complicación y va a decir: sí, pero yo soy técnica, y Camilo Pérez, yo también soy técnico, pero ¿cuál es tu experiencia? Y el Comité Olímpico Paraguayo, hicimos tal evento. O sea, a ver, creo yo que allí van a entrar a disputarse dos perfiles muy similares, donde allí sí el Partido Colorado, no solamente por oficio, por estructura, por peso, por preponderancia hegemónica en la cultura, va a tener las chances mayoritarias de ganar. Pero repito, para mí hay una gran incógnita con respecto a cómo resuelven sus internas en la disidencia colorada. Si no resuelven sus internas y van con dos candidaturas por separado, creo que Camilo Pérez es el favorito. Si la disidencia colorada resolviera sus internas, creo que la disidencia colorada parte con mayores chances, pero un candidato a la disidencia colorada, sea Dani Centurión o Arnaldo Samaniego, es casi una derrota segura para el Partido Colorado.
Para redondear esta primera parte, porque efectivamente creo que es bastante extendida la opinión de que tanto Soledad como Camilo tienen perfiles más o menos parecidos, pero detrás de uno está el Partido Colorado. No es un detalle menor, ¿verdad? Es el partido más grande y con mucha fuerza en capital. Y esto último quería preguntarte porque lo que señala Camilo de las internas, vos habrás seguido la radio también, en el acto de lanzamiento de Camilo habían 39 de 44 presidentes de seccional. Hay un que es una fenómeno. pista... Hay un fenómeno que se intensificó en los últimos 2 años. Yo me doy cuenta, no por la radio, sino por mi vecindario. Yo vivo en el barrio Herrera, sobre la calle Lillo. Las seccionales coloradas han vuelto a ser unos centros de ebullición en los barrios. Seccionales y subseccionales. Ahí sobre Lillo, por ejemplo, está la subseccional de no sé qué seccional. Todos los días hay muchísima gente y muchísima actividad. Hay cursos de computación, torneos de fútbol de salón. Los sábados hay una feria popular, cualquiera puede llevar sus cosas a vender. O sea, hacen cosas en las seccionales que tendrían que ser parte de la actividad del Consejo Nacional de Deporte o de algún ministerio. Se apropiaron de esas actividades estatales y las presentan como una iniciativa del Partido Colorado en las seccionales. Ese modelo ya existía en la época de Stroessner, que el que se moría recibía un cajón, los padres recibían los útiles para sus hijos al iniciar la escuela, el que estaba enfermo recibía un medicamento. Todo sacado de plata del Estado, pero presentado como un presente del Partido Colorado. Eso volvió y eso genera, primero, adhesión, segundo, pertenencia y la equivocada idea de que eso es lo que tiene que hacer un partido, que no es lo que tiene que hacer, pero eso es lo que hacen las seccionales muchísimo actualmente en toda la capital. A mí me gustaría disentir con lo que dice Alberto. Las seccionales como fuerza de organización política, primero en la historia larga del Paraguay, precede ampliamente al estronismo. El Partido Colorado fortalece su doctrina y su predicamento a lo largo y a lo ancho del país, desde la oposición a la época más oscura y mortífera que tuvo el Paraguay, que es de 1904 y 1940, donde la guerra civil de 1904, 1908, 1922 y otras generaron el mayor derramamiento de sangre en la historia del Paraguay. En ese contexto de adversidad, el Partido Colorado se organizó, se expandió y logró la reconquista del poder un día, el 13 de enero de 1947. Obviamente, el régimen de Stroessner, que estabiliza una revolución nacional iniciada por Rafael Franco, expande esa lógica de anclaje territorial. Dicho esto, como cuestión historiográfica, yo no veo que la ebullición de las seccionales, liderada por el presidente Cartes, sea hoy una simple apropiación de funciones estatales. Es la muestra más clara de que el Partido Colorado está lejos de ser una maquinaria electoral que solamente se moviliza según los ritmos del calendario electoral. El Partido Colorado hoy está movilizado de manera permanente y que haya ebullición, organización, eventos deportivos, casamientos, cursos de idiomas, significa que las seccionales del Paraguay son espacios de militancia política en todo el momento. Ahora, tenemos una concepción que está en contra de la militancia política. Nos parece que los partidos políticos solamente deben activarse en épocas electorales, o la militancia política, la organización, el trabajo de base solamente pueden hacer los partidos que no son colorados, ¿verdad? Por una cuestión maniquea, ¿verdad? Yo creo que lejos de ser un acto de apropiación o desplazamiento de funciones estatales, es la prueba de que en el Partido Colorado hay militancia, hay compromiso y que hoy hay una dirigencia que entiende que la comunidad organizada más grande del Paraguay es el Partido Colorado, el lugar de encuentro, de socialización, de realización de eventos, es el Partido Colorado y no simplemente, como dicen algunos, una maquinaria electoral vacía, o como dicen otros, que el Partido Colorado es dependiente de la lógica clientelar, esa supuesta razón
omniexplicativa del proceso político que ha sido refutada durante toda la democracia paraguaya. El Partido Colorado perdió elecciones locales, departamentales, perdió elecciones nacionales y volvió a ganar luego. Entonces quiero nada más dar esa contraposición al argumento, ¿verdad? Porque me parece que respetuosamente no se sostiene. Pero hay un pequeño matiz en esa concepción de la militancia. Resulta que las cajas que alimentan la actividad de una seccional proceden en su mayor parte de cajas del Estado o de dirigentes con mucho dinero. O sea, no son entes autónomos que gestionan sus propios fondos, consiguen su propio dinero y eso lo vierten en actividades. Es imposible que un partido de la oposición tenga las cajas que tienen las seccionales coloradas. Sin embargo, el mayor reclamo de la dirigencia de base es que no hay un apoyo del Estado. Esa es la paradoja, ¿verdad? Y conozco las seccionales, no como otros dirigentes que tienen más trayectoria, pero veo que hay autogestión, que hay compromiso, que hay una gran solidaridad del dirigente de base colorado que muchas veces da lo que no tiene. Y la diferencia fundamental es que da lo que no tiene a cualquiera. El Partido Colorado se caracteriza por su gran vocación ampliadora, incorporadora y no sectaria, ¿verdad? El sectarismo, la exclusión, el espíritu anarquizante, que es lo que caracterizó a la era liberal y a la Alianza Patriótica para el Cambio, que cuando tuvo el poder en democracia practicó su historia antigua, ¿verdad? Y terminó en una catástrofe, en una implosión. Esa es la nota de la oposición en la historia del Paraguay. La anarquía, la incapacidad de articular orden político, estabilidad y el desaprovechamiento de las oportunidades que tuvieron para gobernar. Camilo, hablando de anarquía, no de anarquía propiamente, sí desorden, había cierto desorden político en filas incluso del propio oficialismo en los últimos meses. En torno a candidaturas, se hablaban ya barajaban distintos nombres, y los muchachos pareciera que estaban haciendo sus distintas apuestas frente al silencio, ante el silencio de la cúpula de Honor Colorado. Pero Cartes irrumpe con mucha fuerza y toma dos decisiones importantes. Quiero conocer tu opinión. Lo de Camilo, que estaban comentando, junto con eso lo de Pedro Aliana y esta especie de convención o plenaria de Honor Colorado, en donde se marcan determinados lineamientos generales frente a las elecciones municipales y las elecciones presidenciales, y junto con eso mensajes bastante dirigidos al gobierno actual en lo que respecta a la gestión. Las palabras de Cartes son: será determinante, la gestión de Peña será determinante para que el próximo presidente sea colorado y sea de Honor Colorado, y es necesario que te acerques más al partido. Esta segunda parte de la aparición, o aparición con fuerza en el escenario partidario político nacional de Cartes con estas decisiones, ¿qué crees que representa? A ver, yo te decía hace rato en la primera intervención que quería retrotraerme un poco a lo que pasó en este año entero, haciendo una lectura de una evaluación. No es que quiera volver atrás, sino que quiero conectar con lo que me estás planteando. Creo que, sale Horacio Cartes como el líder de ese sector político a tratar de ordenar un poco el sector porque estaba muy desordenado. Y ese desorden tiene que ver, creo yo, con situaciones que se generaron en el propio movimiento Honor Colorado o en ese ecosistema. Creo yo que se cometieron dos grandes errores políticos muy grandes en el oficialismo colorado en este último un año, y que son errores que provocaron, de alguna manera contribuyeron a este desorden. No es el único factor, pero digámosle para mí el factor más importante. El Partido Colorado gana con una mayoría casi inaudita en toda la democracia paraguaya, y Honor Colorado teniendo esa hegemonía casi sobrada y sin ningún problema, Cámara de Diputados, senadores, gobernaciones, etcétera. Muy tranquilo el gobierno, gobernando sin ningún tipo de oposición, el Congreso aprobándole todo lo que querían, y eso les da como una especie de sensación de que podían hacer exactamente lo que querían. La oposición nunca antes estuvo tan disminuida, tan fragmentada y tan desorientada como ahora, desde la caída de Stroessner hasta nuestros días. Hasta el día de hoy incluso la oposición no tiene un referente que uno pueda decir, él es el referente de la oposición. Cuando llega el ocaso de Efraín Alegre, desaparece el último gran líder de la oposición, que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con Efraín,
pero Efraín era el líder indiscutido en la oposición, era el referente, es Efraín Alegre, así como fue en su momento. No estoy comparando virtudes, estoy espacios. Peso. Laíno, qué sé yo, Lugo, etcétera. Hoy la oposición no tiene ese, tiene varios que están disputándose. ¿Por qué digo todo esto? Porque ante ese escenario, mayoría muy abultada, fragmentación de la oposición, desorientación de la oposición, Honor Colorado como que se siente que podía hacer lo que quería. Para mí, un primer gran error en términos estratégicos, más allá de lo justo o injusto, es la destitución de Katia González. Le consiguen elevar a la categoría de líder nacional emergente a partir de un proceso de victimización a una dirigente política que sí tenía mucha relevancia, que tuvo muchos votos, pero que no tenía todavía la estatura nacional que Honor Colorado le permitió tener. Segundo gran error estratégico es la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este y la destitución de Miguel Prieto. Yo no sé cuál era el cálculo allí, pero más o menos tenemos toda la caja, tenemos todos los recursos del Estado, tenemos todo, vamos a reventarle al tipo porque el tipo estaba haciendo chanchada en la Municipalidad de Ciudad del Este. Repito nuevamente, no estoy haciendo juicio de valor con respecto a los méritos, estoy hablando de las consecuencias políticas específicamente. Fue un segundo gran error. Se nota, no solamente por la paliza electoral que le profiere la oposición al Partido Colorado en Ciudad del Este, sino que porque consiguen que una persona que tenía un liderazgo emergente, regional y que era más o menos conocido, le convierten en potencial candidato a presidente para el 2028. Yo me pregunto si alguien se va a animar a meterle preso a Miguel Prieto. Si hacen eso, sería el error que va a implicar el último golpe en el ataúd del Partido Colorado si hicieran ese y cometieran ese error. Yo estoy hablando en términos de lectura de política real, no en términos morales, valorativos y compañía. Entonces, ¿qué es lo que planteo? Claro, Horacio Cartes ve que el propio sector que tenía ese control de esa hegemonía está desordenado, desorientado y como que achanchado. El problema también es que el tipo de liderazgo de Horacio Cartes, que terminaba imponiendo las cosas, hace que todos aquellos que tenían una visión alterna a la suya dijeron, mejor me adecuo a ver qué dice él. Entonces, finalmente la decisión de Katia González y de Miguel Prieto fueron avaladas por él. Entonces, él ahora ve el quilombo que hay allá adentro, pero no entiende que él tiene un grado de responsabilidad importante por el tipo de liderazgo que ejerció en todo este tiempo. El gobierno nacional, el gobierno de Santiago Peña, es un gobierno que se está convirtiendo en una especie de inercia anodina sin identidad. ¿Cuál es lo que es la identidad del gobierno de Santiago Peña? ¿Cuál es el relato convocante a la sociedad paraguaya? Decir, este es tu gobierno, esta es nuestra identidad, esta, ¿se le putee o no se le putee? Pero decime, ¿cuál es la identidad? No hay, parece un gobierno de tecnócratas, es vacío, es frío. Entonces vos necesitas allí que venga nuevamente la política a ordenar y decir, por aquí es el rumbo, muchachos. ¿Y incluso esa es la convención? Esa es la convención y allí digo lo siguiente, el caso de Aliana, disculpen que me extienda, yo no sé si Aliana va a terminar siendo candidato o no va a ser candidato, pero era fundamental para este sector político tener una perspectiva de futuro. Hacia allí vamos, aunque cambiemos después, pero hacia allí vamos. Lo que no podemos hacer es quedarnos todos sentados mirándonos cómo continuamos, qué vamos a hacer. Dicho eso, y permitime un minuto más con respecto al caso de Aliana. Yo creo que en este momento en la política paraguaya no podemos analizar las candidaturas para el 2028 como virtudes y lastres o defectos del candidato. ¿Quién es el candidato? Vamos a tener que analizar en el tablero quiénes juegan. Así como pasaba el caso de la disidencia colorada del oficialismo para las internas municipales, que mi lectura es, un escenario es si la disidencia va unida, otro escenario es si van separadas. Y en el caso del 2028, cuando muchos dicen Aliana no tiene ninguna chance más de ser candidato porque no prende todo lo que se dice, allí la situación es la siguiente. La oposición, que es beneficiada por estos errores estratégicos del cartismo y del Partido Colorado en este 2025, Katia González, Miguel Prieto y otras cuestiones más, ahora está desaprovechando nuevamente el momento porque están empezando a formarse dos espacios con una crispación peligrosa para la propia oposición. Por un lado, PLRA con Payo Cubas y por otro lado, Miguel Prieto jugando a ser el emergente. Se da ese escenario y Aliana tiene chance de ser presidente del Paraguay en el 2028. Entonces, yo lo que digo, perdonen que me haya extendido, no es tan sencillo si fulano o mengano prende o no, sino que cómo se va a configurar el cuadro de la disputa
entre el Partido Colorado y la oposición nacional. José Fernando, Alberto, y cerramos esta primera parte. Después hacemos una breve pausa. Yo creo que hay una dramatización o una exageración en el impacto de las elecciones municipales de Ciudad del Este, que efectivamente fue un hecho importante en el año, pero el Partido Colorado en periodos pasados perdió Asunción, perdió Encarnación y luego igual ganó las elecciones generales. Por un lado, eso diría también que esa derrota electoral ocurre en un momento oportuno, porque sirve para, ahí coincido con Camilo, para reordenar ciertas cosas, no en la manera en que quizás él lo narra, pero sí para reordenar ciertas cosas y ciertas prioridades. Donde no coincido es que se caracterice al gobierno del presidente Peña como un gobierno sin identidad y de tecnócratas. Este gobierno tiene en las posiciones más importantes, que son, yo creo, los ejes programáticos de políticas públicas fundamentales, a dos figuras del partido. Tanto el programa Hambre Cero, liderado por el ministro Tadeo Rojas, y el programa Yeroa Porá por el ministro Juan Carlos Baruja, muestran que hay una conexión clara con el partido. Y el programa Hambre Cero, yo creo que es una política de las más ambiciosas que tiene la era democrática en materia social. En el 2005, el Partido Colorado funda las primeras políticas sociales en la historia democrática del Paraguay, con las transferencias condicionadas, que van a ser el paradigma de las políticas de protección social de todos los gobiernos siguientes. Hambre Cero es un salto mucho más allá por el nivel de cobertura que tiene. Es una política que nosotros tenemos datos y encuestas que tiene el conocimiento del 98% de los paraguayos. Es una tarea de la militancia del Partido Colorado pensar, reflexionar y defender la sustentabilidad de este programa que hoy permite a miles de familias paraguayas que sus hijos tengan el alimento en el hogar. Eso es un signo de identidad de este gobierno, es la marca de este gobierno. Y decidir destinar determinados fondos al programa Hambre Cero, priorizando esto y no otra cosa, es una decisión política. Eso es hacer política, porque es una reorientación de prioridades. Y la definición de prioridades y la reorientación de las mismas es el acto político por excelencia, es la decisión política por excelencia. Y creo que esta decisión marca la identidad del Partido Colorado y del gobierno. Y por último también quiero decir que escribíamos esto al inicio del gobierno del presidente Peña. Nunca en el proceso democrático hubo una relación más orgánica entre gobierno y partido. El doctor Argaña decía, el partido no es el gobierno cuando nos enfrentábamos. Hoy hay una relación orgánica, institucional y clara entre gobierno y partido. Pueden haber tensiones, fricciones, pero eso es lo normal en el ejercicio de la gestión. Y el Partido Colorado hoy tiene un protagonismo que probablemente no tuvo en otros momentos donde habían estos enfrentamientos, sobre todo en la década del 90, donde la Junta de Gobierno marcaba una línea de oposición a las políticas de modernización neoliberal de Guasmosi y el gobierno intentaba otro camino. Hoy existe una relación orgánica entre partido y gobierno, existen programas sociales claros, no solamente el programa Hambre Cero, Yeroa Porá, no solamente la titulación masiva. Entonces hay una identidad. Pasa que estas cuestiones se reconocen una vez que los gobiernos terminan, ¿verdad? Okay. Y siempre sacamos conclusiones precipitadas. No se reconocía lo mismo respecto de Tecoporá del programa Abrazo. No se reconocía lo mismo respecto de la eliminación del factor ajuste de Itaipú. Pero luego vienen los reconocimientos y es tarea generalmente de los académicos hacerlos. Y el análisis de coyuntura falla en advertir estas líneas de elaboración de innovaciones en materia de política pública. Yo creo que el programa, además se puede cuantificar, el tema de los programas sociales representan más o menos 1.000 millones de dólares, una inversión muy grande que se hace. Después se puede discutir si era en eso donde había que invertir de la forma que se invirtió. Pero esa es una decisión política. Pero es exactamente. Ahora, junto con eso, José Fernando, este gobierno no ha sido capaz de articular un relato así de escueto a la hora de transmitir a la sociedad. Y yo creo que eso también, que no es patrimonio de este gobierno, contribuye a que sea objeto de tan reiteradas críticas o denuncias, muchas veces infundadas, porque no hay un relato justamente que pueda desarrollar estos pensamientos. Pero esa es una consecuencia, digamos, de la falta de política comunicacional. Se puede discutir por separado. Antes de irnos a la pausa sobre este tema. Sí,
No, sobre lo último que dijiste, la falta de relato. Hace un par de semanas, Peña, que alguien a quien le gusta hablar largo y extender temas de un lugar a otro, dijo y les pidió a sus ministros que salgan a hablar y a contar lo que hacen. Nadie le hizo caso. Nosotros que estamos en la radio sabemos lo difícil que es hablar con determinados ministros. Hay algunos que sí están dispuestos, entre ellos el ministro de Educación, por ejemplo, que siempre está dispuesto. Pero lo que no se cuenta no existe. Entonces ese es un problema que, o sea, yo no sé si se debe a que son tímidos o a que prefieren guardar silencio para que no le saquen los periodistas o los comunicadores algún tema en donde nos pueda salir airoso. Pero podría hacerlo desde el punto de vista de un relato general, que para mí es el problema principal en materia comunicacional. Después podemos hablar de las cuestiones políticas y los programas que sustentan ese relato. Es una carencia muy grande. Tenemos que hacer la pausa. A la vuelta vamos a hablar de cómo es este asunto. Es muy optimista y es entendible que desde el Partido Colorado se sea optimista por el nivel mayoritario que tiene la sociedad de cara a próximos compromisos electorales, sobre todo las generales del 28. Pero también es una realidad que el oficialismo siempre perdió y sus candidatos siempre perdieron. Siempre. No siempre. Bueno, tu papá, exactamente. Nicanor Duarte Frutos es una excepción. Creo que es la única excepción. Y a nivel municipal, Evani. No, me estoy refiriendo a elecciones presidenciales. Elecciones presidenciales, pues Nicanor Duarte Frutos efectivamente venía del gobierno de González Macri. Y eso solemos señalarlo. Pero en general los oficialismos, son castigados. ¿Por qué son castigados? La pregunta. Y lo segundo, a la vuelta de la pausa, es esto lo que plantea Cartes en la plenaria, cuando habla de gestión, y dice, tu gestión va a ser determinante, pero yo creo que no se refería a la macroeconomía, sino a cómo percibe el que no está llegando a fin de mes o con dificultades para llegar a fin de mes, que es el que generalmente vota en contra de los oficialismos. Esto enseguida retomamos con nuestros invitados hoy, a la vuelta de la pausa, pero una recomendación previa, una sugerencia. Cuando el mes se hace largo, adelanta efectivo tus tarjetas de crédito directamente desde la app de Basa. Recibirás el dinero en tu cuenta sin moverte fácil y rápido. Con tus tarjetas de crédito Basa, usas lo que necesitas hoy y lo pagas después en cuotas sin interés. Así de simple. Basa a tu lado en cada logro. Breve pausa, volvemos en instantes. Está bien. Le van a tumbar al Partido Colorado, es su amigo del otro lado del río. Es un tema importante. Y acá siguen aplaudiendo. Señalaba en la pausa, la diferencia con procesos electorales anteriores era que oposición y oficialismo, o oficialismo y oposición, estaban dentro del mismo Partido Colorado. Hoy son el mismo signo político, la misma corriente política la que está en ejercicio del gobierno y al frente de la conducción partidaria. Pero a nivel social hay cierto malestar en las capas más vulnerables de la sociedad. Preguntaba yo, ¿no es este el tirón de oreja en el buen sentido de la palabra, o la alerta, la advertencia que hace Cartes y le dice al presidente, gestión, porque eso va a ser determinante? Hay una dinámica que es una dinámica, creo yo, que tiene una conducta histórica y estructural. En el Partido Colorado, generalmente, casi siempre, el que ejerce de oficialismo al interior del Partido Colorado es derrotado por el que ejerce la oposición dentro del Partido Colorado, y allí se da la alternancia. La alternancia dentro del sistema político paraguayo no se da entre el Partido Colorado y la oposición política paraguaya. El único caso fue el caso de Lugo en el 2008. Dicho eso, allí hay varias consideraciones. Yo siempre suelo decir, una de las explicaciones que yo encuentro del por qué siempre esa alternancia dentro del Partido Colorado es porque la oposición paraguaya no tiene autonomía intelectual, no tiene programa propio y se guía en base a la línea narrativa de las grandes corporaciones, Sucolillo, Bierzi y compañía, que
están más cómodos con el statu quo del Partido Colorado y quieren que el cambio se dé dentro del Partido Colorado. Entonces la oposición no tiene programa propio, no tiene relato propio y lo que hace es adherir a lo que la oposición colorada en ese momento dice discursivamente. Entonces la pregunta es, hoy en día, por ejemplo, ¿qué dice de diferente la oposición paraguaya de la disidencia colorada? Prácticamente nada. ¿Qué decía Efraín Alegre cuando era el principal referente de la oposición? Diferente a lo que decía Mario Abdo Benítez, nada, y perdió las elecciones. Entonces, ahí tienes un primer elemento, es mi lectura. Segunda cuestión, uno puede entrar a discutir, como José Fernando decía, si el programa Hambre Cero es bueno, no es bueno, es justo, es injusto, tiene mayor alcance, menor alcance, que si las políticas... Todo se puede discutir y uno puede hasta decir si tenés razón, pero yo no sé cómo te explico la gente afuera piensa otra cosa. Porque el transporte público sigue siendo una mierda a más de 2 años de un nuevo gobierno, que a la gente no le alcanza para pagar el alquiler, que a la gente no le alcanza para pagar la comida y la gente se siente mal y cansada. Entonces vos tenés, de parte de las grandes corporaciones mediáticas, una estrategia de guerra de desgaste. Y hablo allí cuando digo estrategia de guerra, hablo en términos hasta casi estrictamente de doctrina militar. Vos das una serie de batallas que vos mismo sabés, vos el que estás dando las batallas, que son batallas pelotudas. Que al final de todo se va a demostrar que no era una batalla justa, pero vos le provocaste al otro a que venga a tratar de defenderse y en esa defensa se desgasta y en un momento determinado el desgaste es tan grande que se abre una brecha en el frente y por allí pasan. Ya nadie más discute en la historia posteriormente si esas batallas estaban bien o estaban... A nadie le calienta de aquí a un par de años si los sobres del poder eran reales o no eran reales, si la mansión de Santi era real o no era real. El problema es que te está produciendo un desgaste que yo sigo sosteniendo, a diferencia de lo que plantea José Fernando. Este gobierno no tiene una narrativa propia, no tiene una explicación, no dice algo convocante. Y a la gente no le vas a convocar diciéndole, no, pero Hambre Cero se expandió, no, que Itaipú tal cosa. No, yo quiero saber eso en mi día a día, en mi vida. Y me va a decir, sí, a ver, eso significa que yo subestime, menosprecie el impacto social que tiene el programa Hambre Cero de ninguna manera. Y yo fui muy crítico cuando decían desde la oposición, es un programa pelotudo, hay que liquidar, no hay que hacer. Cuando Efraín Alegre planteaba en la campaña anterior reemplazar esta política de almuerzo escolar por darle plata a la mamá, yo decía, esto es una locura, esto es una involución, un retroceso. O sea, no quiero que tomen maniqueamente como que yo estoy a favor o en contra de Hambre Cero. No, yo lo que digo es que es insuficiente para mantener una iniciativa política. Y creo que no están viendo que enfrente tienen una puta guerra de desgaste que va a terminar abriéndole una brecha si no se hace algo disruptivo. A lo que la gente diga de la noche a la mañana, puta, mira este cambio, mira esto distinto. Mira, voy a ponerte ejemplo. Aunque José Fernando decía que la Alianza Patriótica, el anarquismo y compañía, vos le salís a preguntar a la gente qué recuerda la época del Lugo. Salud gratuita. Me va a decir, no, pero desde la academia se comprobó que eso era una falacia porque no era... Vos podés comprobar todo lo que quieras de la academia, pero la gente cree y está convencida que en la época del Lugo la salud era gratuita y que había más remedios que ahora. Cuando le decís, pero mirá los números, no me importa. José, en la política funcionan así las cosas. La realidad no es lo real fácticamente chequeable a partir de métodos científicos. Yo no voy a discutir, sino que es la imaginación. Yo no voy a gente. discutir algo que yo conozco a profundidad. Esa percepción sigue vigente hasta hoy, es así. Y hay algo que se asocia al gobierno de Fernando Lugo, es lo que vos mencionás. Ahora, eso no significa que durante el ejercicio de Fernando Lugo se le haya reconocido eso. Al contrario, Lugo es un presidente que un día fue destituido por juicio político y no fue a la plaza a apoyarle ni 5 personas. Creo que habían 3 o 4 militantes, Camilo y 2 más. No, ¿verdad? yo estaba adentro ¿verdad? de tener que sacar a la gente de la calle. En ese contexto... No renuncie. ¿Y sabes por qué la gente no sale a la calle? El presidente que supuestamente se hizo popular por garantizar la gratuidad de la salud no tuvo 5 personas que lo defiendan en el día del juicio político. Con esto no estoy diciendo que la percepción que vos señalás no sea cierta, pero esa percepción se cristaliza a posteriori. Y no sabemos si a posteriori también no se va a cristalizar las decisiones políticas fundamentales que tomó, cuando Lugo fue derrotado que está tomando el Partido Colorado y el gobierno de Santiago Peña, que son decisiones políticas fundamentales que vienen a tratar de cerrar una brecha de desigualdad enorme en el acceso educativo, como es el programa Hambre Cero, uno de ellos. Ahora,
no podemos hacer análisis anacrónicos en el sentido de creer que durante el ejercicio del poder de Lugo, él estaba construyendo una narrativa y tenía una gran legitimidad porque supuestamente habían medicamentos gratis. Lugo cayó un día sin que nadie lo defienda. ¿Dónde estaba su narrativa? ¿Dónde estaba su fuerza popular? No estaba en ninguna parte. Experimentó la mayor soledad del poder que puede experimentar un presidente que tuvo todo para trascender y forjar un proyecto alternativo y liderar un proyecto que quizás dé vida a la oposición, y terminó en la nada, como termina siempre los proyectos de la oposición. Y este gobierno está en un proceso de continuidad con una línea inaugurada por el Partido Colorado, porque Lugo es una anécdota de la historia. Lugo es un simple elemento. El gobierno de Lugo es un elemento residual de la refundación que hizo el Partido Colorado en el 2003. Sus políticas de Estado no tienen ninguna novedad. Y este gobierno, que es un gobierno colorado, sigue profundizando un modelo que redujo la pobreza de manera histórica. Hay desafíos, hay gente que está pasando mal, hay un problema estructural con el precio de los alimentos, con la inflación. Nadie debería desconocer esto. Nadie debería decir que estamos en un país de las maravillas. Hay muchas necesidades, pero yo creo que hay un proceso. Ese proceso se inicia en el 2003. Había 8 de cada 10 paraguayos eran pobres en el 2003. Hoy tenemos tasas de pobreza que todavía significan y nos interpelan como un desafío para seguir profundizando. Pero en ese trayecto, la incidencia de un gobierno, como dice Camilo, que supuestamente tenía una narrativa, es nula. Pero yo no entendí que el gobierno de Lugo tuviera narrativa. Yo no quiero entrar a discutir si el gobierno de Lugo era bueno o malo, el Partido Colorado era bueno o malo. La narrativa que tuvo nunca existió. Yo salí y le preguntaba a la gente, decime la identidad de Santiago Peña. ¿Qué es? Y en el gobierno de Lugo, si vos le preguntabas eso, la identidad probablemente iba a ser un sacerdote que tiene hijos. Para mí, no es Lugo versus Santiago Peña. No, pero estamos comparando dos periodos. Yo tomo ejemplos nomás de cómo se construye el imaginario. Mira, el caso de Nicanor, tu papá, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero había algo claro: Nicanor ejerce el liderazgo, va hacia allá, él enfrenta todo eso. Uno sabía qué es lo que tenía allí. Yo en serio te digo, saliendo del ámbito estrictamente administrativo del gobierno nacional, vos le sentís a la gente, vos ves que la gente no ve cómo identificarse con el gobierno actual. Y el tema del reconocimiento a posteriori es genial, perfecto para un ejercicio académico. Es que lo que decís... Para la manutención del poder, y te doy más nomás para darte más elementos. El caso del Lugo, yo estaba allí y yo le decía, tenemos que llamar a la gente. ¿Sabe qué me decían los perros? Me decían, ¿por qué carajo vamos a salir a las calles si Lugo no hizo la reforma agraria que tanto nos prometió? Y claro, estaba en la soledad del poder porque no acometió la reforma que tenía que hacer. Y allí cayó por su propio peso. Yo te reconozco críticamente eso. Lo que te digo es lo siguiente: después de muchos años, sí, Lugo fue un buen presidente, pero cayó del poder. Y la pregunta es la siguiente: lo que está haciendo hoy el gobierno de Santiago Peña, ¿le permitiría mantenerse en la hegemonía del poder a honor colorado? Y yo te digo sinceramente, creo que no. Mira, Camilo, yo también te reconozco cuestiones. Es totalmente cierto que Lugo, en cualquier encuesta que uno haga, el periodo de Lugo es reconocido por eso. Ahora, en ese momento no. Y lo que vos decís del expresidente Nicanor Duarte Fruto, que se sabía dónde iba, que ejercía un tipo de liderazgo. ¿Sabes lo que se decía en esa época de eso? Que era un dictador, que era la restauración del estronismo. Son reconocimientos a posteriori. Son reconocimientos que se generaron en la opinión pública luego del ejercicio del poder. En ese momento nadie decía, qué gran narrativa. No, era un presidente que la oposición, los medios de prensa hegemónicos, como habla Camilo, para usar su léxico marxista, calificaban de autoritario, calificaban de déspota, calificaban incluso de loco. El grupo Bierzi y su colegio no tienen nada de marxista ni nada por el estilo. Hegemónico. Yo creo que Nicanor cometió un error estratégico que le costó a él la continuidad, que fue haber operado para que Lino Oviedo salga libre. Si Lino Oviedo no salía libre, el Partido Colorado tenía chance. Y sobre eso... Lo que digo nomás es lo siguiente: podemos hacer discusiones históricas, pero creo que lo que estamos analizando aquí es lo siguiente: el desempeño actual del gobierno de Santiago Peña, ¿le permitiría o no a honor colorado pretender ser nuevamente el grupo victorioso en el interior del Partido Colorado? Y eso le permitiría al Partido Colorado continuidad. Yo lo que digo es que viendo cómo están las cosas, si no hay cambio de timón, giro de timón, no.
que le están habilitando el camino a la disidencia colorada para que capitalice la guerra de desgaste. A ver, un momentito. ¿Vos crees que el mensaje de Cartes en el plenario, cuando dice, en la plenaria de Honor Colorado, cuando dice, va a ser determinante la gestión de Peña, tiene que ver con esto que plantea Camilo, es decir, hay que hacer cambios como para estar en condiciones en el 2028 de ganar las elecciones? Lo que hizo Cartes fue adoptar un apodo que le decían acá al papá de José. Es el Tendotá, es la voz cantante. Y como somos otomanos los paraguayos, tenemos mucha sangre otomana después de la guerra del 70, que vino una migración heterogénea. Nos gusta el Tendotá. Nos gusta el tipo que dice, hagamos esto. Y bueno, hacemos lo que dijo el Tendotá. Es más, creo que a Nicanor le gustaba el término Tendotá, ¿verdad? Sí, es una recuperación en realidad de lo que Natalicio es decir, Natalicio es el creador en el Partido Colorado, que es el que vuelve a movilizar esta figura haciendo una traducción del conductor, ¿verdad? Sí. Hay una discusión muy confusa, sí. muy confusa, incluso satanizada o distorsionada en algunos casos, sobre la situación social de las capas más vulnerables del país, qué tan amplia es, a qué sectores involucra y qué es lo que hay que hacer con ese tema. Algunos datos que me parece importante señalar. Hay 456.000 paraguayos que perciben menos de 1 millón de guaraníes por mes. Hay otros 488.178 que perciben menos de 2 millones de guaraníes por mes. Esos son datos del INE, ¿verdad? El INE. Sí. Hay 994.837 paraguayos que perciben menos de 3 millones. Estas 1.939.000 personas, por ejemplo, no son consideradas pobres, según los indicadores que se utilizan para medir pobreza. Pero estas personas no están nada bien. Y detrás de estas personas hay hijos. Entonces vamos a tener que son más de 2 millones de personas las que probablemente tengan una actitud de que querés continuar con el proceso, pero ¿yo qué soy? ¿Pote con caco, como diría Calé, ¿verdad? ¿Qué respuestas me das a mí? Porque yo creo que ese es el segmento que siempre vota contra los oficialismos, independientemente de los números, digo, el que no es objeto de políticas específicas para mejorar sus ingresos y su calidad de vida en consecuencia. ¿Por qué pierden los oficialismos? Insisto con la pregunta, aparte de esa alternancia dentro del Partido Colorado. En la cuestión social probablemente haya respuestas y probablemente sea el reclamo del expresidente Cartes al actual presidente cuando le dice, mira que vas a ser determinante para las chances en el 2028. Nadie vota continuidad de proceso porque sí, si no los oficialismos hubieran ganado todas las elecciones y acá tenemos procesos en materia de modelo económico, control inflacionario, déficit fiscal, manejo de la deuda pública, podemos una serie de crecimiento económico, pero este problema, yo insisto con ello porque me parece que es la advertencia política principal de los últimos tiempos en filas del oficialismo, ojo, porque lo de Lugo, con esto termino porque está muy larga mi participación acá, En la gatera. no creo que sea solamente una cuestión anecdótica. Es imposible ganarle al partido por una cuestión anecdótica, pero sí creo que debe ser justamente mirar que nos pueden ganar si no respondemos a estas cuestiones que están en la base de cierto malestar y te puede surgir, se llame Prieto, Payo o quien se llame. No es un problema de nombre, sino de respuesta como se dio en otros países de la región. Que terminan habiendo personajes increíbles al frente del Estado. Una aclaración, Benjamín. Cuando yo dije una cuestión anecdótica, yo me refería a las políticas públicas del gobierno, no a su éxito electoral, que sin dudas se debió, yo creo, a errores tácticos del Partido Colorado. Sí, situaciones internas también. Ahora bien, no hay una necesidad histórica, no hay una ley de hierro, por más de que hay cierta regularidad en la idea de que los oficialismos siempre pierden. Blanca Ovelar ganó unas elecciones
Evanie Gallegos ganó unas elecciones siendo la candidata de un presidente en ejercicio. No existe una la ley interna. la interna, perdón, y luego ganó las generales. No existe una ley de hierro. El Partido Colorado pudo haber ganado el 2008 por errores tácticos y diferentes circunstancias, no ganó. Yo no creo en ningún determinismo del tipo, bueno, hay una estructuración del juego político en el que por una necesidad histórica los oficialismos deban perder. Yo creo que se puede quebrar esa regularidad siempre que haya un foco de atención más profundo a lo que ustedes señalan, y yo estoy de acuerdo, que son las grandes demandas sociales y las deudas las deudas insatisfechas, perdón, que tiene este modelo, que es el modelo fundado en el año 2003, continuado por todos los gobiernos, incluido por el gobierno de Fernando Lugo. Es un consenso en el sentido de que no tiene discusión real ni alternativa real encarnada por ningún sujeto político que pueda disputar y proponer otra cosa. Yo no conozco proyecto político en el Paraguay que proponga salir o plantear un pacto social diferente a lo que hoy tenemos. No conozco, creo que el Frente Guazú en algún momento planteó algo, pero muy tímidamente. Entonces, esto es un consenso social que tiene sus desafíos. Hay un crecimiento de la clase media, y esa clase media creo que es la que está más afectada porque los sistemas de protección social llegan más rápido a los sectores vulnerables o que están en pobreza y pobreza extrema. Y es un desafío profundizar medidas que logren generar un clima de mayor confianza en la continuidad. Eso es un desafío que hay que reconocer, pero no creo que haya una ley de hierro, no creo que haya una legalidad en la historia incuestionable, y creo que el oficialismo sí puede ganar, y creo que va a ganar las municipales y puede ganar también las generales en el 2008. Si se entendió así la disyuntiva que planteé, olvídenlo. No fue esa la intención, pero es un hecho de la realidad que es pero lo yo que tampoco ocurrió. lo planteo como una especie de ley Y no es metafísica, regla, que inclusive, hay un determinismo que sí ya está prescrito que va a ser así. No, yo tampoco no planteo para eso. nada. Y lo es que más pasa o es menos. que hay una regularidad histórica que te muestra que lo más probable que suceda, si estas variables continúan así, lo más probable que suceda. Lo mismo que pasó con Ciudad del Este. Yo le decía a mucha gente, a Colorado, yo le decía, cuando decían, no, lo que pasa es que González Báez, que no, lo que pasa es que Marito, le decía, yo creo que ustedes están apuntando mal. El Partido Colorado en Ciudad del Este tiene una crisis estructural. No fue un problema coyuntural, no fue un problema de marketing ni del candidato. No se dan cuenta que están perdiendo toda la elección y cada vez se amplía más la brecha. Hay algo allí que está dirigiendo el movimiento. Lo que digo es, también existe esa misma dinámica que predispone a que el resultado sea que en las próximas elecciones haya una alternancia al interior del Partido Colorado. No que es un determinismo. Y quiero decir más, vos estabas dando esos datos, Benjamín. Si después de 2 años vos necesitas una reforma del transporte público diciendo que le trajiste al mejor técnico, esto y compañía, es inentendible. ¿Por qué perdiste más de 2 años si vos tenés la solución técnica, las mejores personas, la predisposición, el financiamiento? ¿Cuándo van a hacer la reforma del transporte público? Esa es una gran pregunta que yo me sigo haciendo. Entonces, vos le salías a decir a la gente que el proceso, que la política pública, el consenso, ¿sabe qué? Me quedo acá media hora más y me acuchillan para sacarme algo porque estoy esperando el micro. Entonces, eso es lo que yo no entiendo, cómo no pueden visualizar que la gente tiene insatisfacción, la gente se siente mal, y no se siente mal porque ve sobre del poder y porque comprobaron que es verdad. No, se siente mal, después le suena algo, la puta también están con su sobre del poder y no me solucionan el problema del micro. Esa es la reacción que hay en la cabeza. Y si es que no quieren ver eso, bueno, ya con la historia se van a ver los resultados. Pero nadie niega esa realidad. Una cuestión, vamos ya enseguida. El tema de las reglas, la historia son muchas veces modificables. El mismo hecho de que Horacio Cartes sea presidente del Partido Colorado y ejerza el liderazgo que hoy ejerce no tiene antecedentes. Generalmente el expresidente va a cuarteles de invierno, o por lo menos no tiene este protagonismo tan determinante que tiene Cartes en la política nacional. La pregunta que yo hacía es, si no respondes a estos problemas más concretos de este segmento de la población que nos la está pasando bien, independientemente de los proyectos que se están ejecutando de manera correcta y que son muy importantes para el país, ¿esos proyectos son suficientes sin esta respuesta más específica de esas capas como para que el Partido Colorado gane las próximas elecciones? Yo creo que el programa Estrella Hambre Cero tiene un impacto grande.
Yo hace un par de años tengo por primera vez un hijo en una institución pública y desayunan y almuerzan en el colegio. Y los padres, cuando hay reuniones, valoran mucho eso porque les alivia el costo de la canasta familiar. No solamente que alimenta a sus hijos, sino que ellos tienen más para ellos también. Y eso a nivel país, si se expande esto, va a tener un efecto, evidentemente. Nos quedan pocos minutitos. Yo quiero decir algo. Nadie podría negar que un país como Paraguay, que viene llevando adelante un proceso, tenga demandas insatisfechas y que políticamente responder a esas demandas insatisfechas sea una prioridad y probablemente el factor definitorio del éxito electoral futuro. Eso es un presupuesto de la política. Yo no voy a entrar a discutir eso. Tampoco voy a pintar ni creer que los problemas del Paraguay están resueltos. El Paraguay tiene problemas estructurales en muchos ámbitos. Yo creo en un Paraguay mucho más ágil, moderno, donde haya sistemas de contención y presencia del Estado mucho más fuerte en varias áreas. Son desafíos. Ahora, los reconocimientos de los procesos sí creo que llegan a posteriori, y quiero esto insistir, porque es una falsedad considerar que pueden haber reconocimientos automáticos. Y quiero también decir lo siguiente. El Partido Colorado se ha mantenido en el poder. Es cierto que hay una dinámica interna de alternancia, como bien dice Camilo, pero hay una estabilidad del partido. El Partido Colorado ganó después de la pandemia. Es uno de los pocos partidos en América Latina, si no el único, que tuvo un éxito electoral y sobrevivió a la pandemia. En un contexto político muy específico. El Partido también. Colorado ganó después de la crisis catastrófica del 2002 y refundó el Paraguay sobre nuevas bases. Frente a esa estabilidad y capacidad de recuperación del Partido Colorado, ¿qué es lo que tenemos? La única experiencia de la oposición que tuvo todo, que se le dejó un país con las arcas llenas, en un contexto del boom de las commodities, no pudo sostenerse 4 años. O sea, el Partido Colorado puede tener problemas para responder demandas insatisfechas, pero lo que hay enfrente es la nada misma. Y yo no conozco cuál es el sujeto político de la disidencia colorada. Desconozco. Lo que hay es una fragmentación de liderazgos. Por un lado, el exministro de Obras Públicas, que no sé si resolvió o no el transporte, pero hoy sigue siendo la figura que supuestamente va a salvar, creo, en la disidencia los problemas estructurales Vince. Después tenemos un candidato empujado por Fuerza Republicana, Petengil, que creo que se lo conoce como dirigente deportivo. Y me pregunto qué proyecto político tiene la disidencia. Si el movimiento Honor Colorado puede ser cuestionado por ciertas cosas, la disidencia es la nulidad política en el Partido Colorado hoy. Entonces no veo cómo eso puede ser hoy articularse en un juego que pueda disputar. Yo te digo una cuestión, yo no salgo en defensa, justamente para mí esa es la trampa de la oposición paraguaya, que intentan defenderle, justificar la disidencia colorada cuando para mí son dos caras de una misma moneda. Allí es una cuestión clara. Una cuestión nomás hablando de programas emblemáticos. Vos dijiste hace rato, uno de los ministros políticos, representante del Partido Colorado, Baruja, frente a Vivienda. ¿Cuál es lo que es la transformación sustantiva que tomó el propio Estado paraguayo con respecto al tema de política de vivienda? Ojo, me parece que Baruja está haciendo un muy buen trabajo, pero yo no entiendo cómo, teniendo un programa que impacta directamente a esas 2 millones de personas. Aquí la gente no es propietaria. A mí me da risa cuando me dicen, ustedes los zurdos, yo soy ultraliberal, quiero que todo el mundo tenga su propiedad privada, claro. Quiero que todo el mundo tenga derecho a su casa. ¿Cómo es posible que 2 temas que pueden revolucionar todo, transporte público y acceso a la vivienda, no haya una decisión política del Partido Colorado del gobierno? Decir, señores, ¿cuánto es lo que es el presupuesto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo? 500 tiene que ser 2.000 millones. Y vamos a sacar de donde sea eso. Esas son decisiones políticas disruptivas. ¿Te parece que esa decisión política no se tomó con hambre cero? No, por eso te digo. Mira, hambre cero, yo soy defensor de ese programa. Bueno, pero yo no le voy a votar al Partido Colorado. Y te puedo asegurar que mucha gente, así como dice Alberto, es cierto, a mí me consta, papás y mamás están felices con el tema de hambre cero, pero yo no creo que sea suficiente para mantener la hegemonía política. Yo no estoy haciendo juicios de valor con respecto a los programas, estoy diciendo, ¿les sirve o no les sirve para ganar? Y creo que es insuficiente. Yo creo que hay un sentido también de responsabilidad política. A todos nos gustaría ampliar el presupuesto
hasta el tope de lo posible. Bueno, sabemos a qué conducen ese tipo también de políticas en América Latina, ¿verdad? A la bancarrota y a la quiebra. No hace falta ampliar. Si querés debatir eso, debatimos. La cantidad de fondos públicos que están en bancos privados, que están ganando y haciendo fortunas financieras multimillonarias, que paguen un poquitito más de tasa de interés o impuestos que se destinen a la vivienda. Estoy plenamente de acuerdo. Y eso no contigo. significa inflar el presupuesto. Estoy plenamente no de acuerdo. significa déficit fiscal inflar el Está presupuesto. súper interesante, Estoy plenamente de pero como dice Mina, se nos fue el tiempo. Realmente es un debate importantísimo. A esto hay que incorporar la teoría que se sostuvo en el país durante décadas acerca del efecto derrame, cómo llega el impacto, qué impacto tiene el crecimiento de la economía en las capas más vulnerables de la sociedad y por qué estas se molestan frente a lo que no sienten como participación del Estado en la solución de sus problemas. Y es una discusión bastante importante porque tiene que ver con este segundo periodo del gobierno que se inicia ahora, cumple 2 años y medio, un poquito más, que va a ser determinante, yo comparto con lo que dice Horacio Cartes, para la continuidad del coloradismo en el poder. Depende de esa gestión, qué tan buena o qué tan mala sea, para que pueda continuar en el poder, pero sobre la base de responder a estos problemas específicos, no solamente las definiciones más generales. Últimas palabras, señor. Por ahora. Le agradezco muchísimo la invitación. Se acaba el programa, ¿verdad? Se acaba el ciclo. Ah. Pero volvemos el año que viene. Sí, este programa se acaba. Creo. Sí, hasta sí. donde sé. Bueno, es siempre saludable, es bueno confrontar ideas, debatir, discutir. No hay que tenerle miedo a las palabras. Me parece genial que haya un programa que plantea estas cosas y me pareció, al contrario de lo que dijo Camilo antes de empezar, que esto de que vamos a hablar es muy diverso. A mí me gustó muchísimo escucharle a ustedes tres. José Fernando. Yo creo que las políticas del gobierno de Santiago Peña sí marcan una identidad clara del gobierno. Hay demandas insatisfechas que hay que profundizarlas. Creo que hay que tener un sentido de responsabilidad política. Thomas Piketty tiene un libro donde plantea claramente que las reformas fiscales o la idea de subir impuestos simplemente sin incentivos, sin una participación ciudadana, no es ninguna panacea y no conduce a reducir la brecha de la desigualdad. Yo creo que el único programa que ha tenido la izquierda en todo este periodo ha sido ese. ¿Cuál? Vamos a subir impuestos, vamos a poner impuestos a la soja, que por cierto Stroessner lo tenía, ¿verdad? No sé si es un año. Pero Nicanor también, Nicanor le escuché probablemente en muchas cosas nosotros no coincidimos. El que tenía impuesto indirecto a la soja, el que tenía un impuesto indirecto a la soja por medio de los controles de cambio variable era Stroessner, ¿verdad? El único programa que la oposición de izquierda ha mantenido, ha propuesto es vamos a solucionar todo subiendo impuestos, ¿verdad? O sea, vamos a hacer lo que hacía Stroessner. No, está bien. Es una discusión interesantísima, sobre todo porque los recursos de Itaipú van a disminuir a partir del 2027. Y hoy sirven en gran medida para tapar que baches. las inversiones públicas se mantengan en el nivel que conocemos. Camilo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. No, gracias, ya nos excedimos con el tiempo. Gracias por la invitación. Les agradezco a los tres. Muchísimas gracias. Una recomendación antes de despedir el programa. Llegó la nueva tarjeta B de Basa para disfrutar de lo que más te gusta. Más bares, más bienestar, más tiendas, más viajes, más beneficios y más experiencias. Y atendé, si la pedís este año, la cuota anual queda exonerada de por vida. Descarga hoy mismo la nueva tarjeta B desde la app de Basa o llama al 021-618-7070. Basa a tu lado en cada logro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, habernos acompañado en este ciclo a lo largo del año. A lo mejor no todos los que nos están mirando ahora lo hicieron, pero esperamos contar también con ustedes el próximo año, que tengan un buen 2026. Expresamos nuestros deseos por adelantado porque ahora despedimos el ciclo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta entonces.